Gracias a Dios por la sabiduría de los hombres responsables de los textos recibidos y la Biblia Rey Jaime. Nosotros incorporamos toda esta sabiduría en nuestra Biblia RBG. Pero en la senda corrupta hay la 60, porque está basada sobre los textos críticos que ya los hermanos han mostrado que tan corruptos son. Está basado sobre las Biblias corruptas en inglés, como nos mostró el doctor Putney. Y está basada sobre la mala perspectiva de hombres como Westcott y Hort y Eugenio Nida. Ahí está la senda corrupta. Las sendas antiguas en relación con las versiones de la Biblia están representadas por los textos recibidos tradicionales y las traducciones protestantes basadas en ellos. Mayormente, con algunas excepciones, el fundamento de la Reina Valera original era el Textus Receptus. Aunque Reina y Valera utilizaron diversas fuentes para su trabajo, sabemos que ellos usaron el Nuevo Testamento en griego de Desiderio Erasmo, sus ediciones del Textus Receptus. Y sabes que la mayoría de los traductores protestantes de la Biblia usaban el texto de Erasmo. Igualmente Reina y Valera. Sin embargo, incluso después de 1602, aún necesitaba un poco más de purificación. Y Valera, porque era un hombre honesto, él lo reconoció. Y por eso en su prefacio, él pidió la ayuda de otros que podían venir para purificar la obra que él y su amigo Reina comenzaron. Pero cuando Eugenio Nida y la Sociedad Bíblica Americana decidieron revisar la Biblia Reina Valera con el texto crítico, esto representó un gran retroceso en la dirección opuesta a la visión de Reina y Valera. A pesar del deseo de Valera de purificación por la Inquisición española, no fue hasta el siglo XIX que los cristianos tuvieron la libertad de revisar la Reina Valera sin miedo de perseguidos por la Iglesia Católica. Gracias a Dios por estos mártires de la fe, por los hombres de antes, de los tiempos antiguos, los que no tenían miedo estar de pies por la fe del Señor Jesucristo. Hermanos, qué pena que hay los cobardes hoy día que dicen: ay, ¿por qué ustedes siguen hablando de este tema? Siguen peleando, ustedes siguen batallando sobre la pureza de la palabra de Dios. Hermanos, nuestros hermanos en Cristo anteriormente, ellos sacrificaron sus vidas, ellos pagaron el precio último, hermanos. ¿Dónde están los campeones de fe hoy día, hermanos? Que Dios nos da 1000 cristianos más que tienen la fuerza, hermano, y el de nuevo proclamar la verdad, hermanos. Bueno, la Inquisición española no terminó oficialmente hasta el 1834. Hasta entonces nuestra querida Biblia, Reina Valera, fue suprimida por la Iglesia Católica Romana. En los 1800, los cristianos comenzaron a caer en la intención de reemplazar los textos recibidos. Ahí están unos ejemplos de varios textos críticos y sus autores. Pero el texto crítico más popular es el de Westcott y Hort, Benjamin Westcott y Fenton Hort. Y en el año 1881, los textos críticos se popularizaron gracias a la edición del Nuevo Testamento griego realizada por Westcott y Hort. El texto de Westcott y Hort se utilizó en la revisión de la versión revisada inglesa del año 1881 para reemplazar el Textus Receptus como la base del Nuevo Testamento. Hoy en día el texto corrupto de Westcott y Hort ha sido regresado en los regurgitado también en los textos producidos por Eberhard Nessu, Kurt Aland, Eugenio Nida y la Sociedad Bíblica Unida.
Estos constituyen la base del Nuevo Testamento para la gran mayoría de las versiones modernas. Sostenemos que los textos críticos han revivido las corrupciones de los primeros herejes y las han reproducido en las Biblias modernas como la 60. El cuestionable, bueno, déjame avanzar. El texto crítico fue utilizado por Westcott y Hort para reemplazar el textos receptos. Y este mismo texto griego corrupto fue incorporado en la edición del año 1960 de la Reina Valera, mediante las revisiones del mismo texto realizadas por Eberhard Nessel. En la revisión de la 60 se utilizaron también las Biblias corruptas de inglés, como ya nos mostró el doctor Putney. En los años 1900, el texto crítico de Westcott y Hort pasó por un proceso de evolución con las obras de Nestle, Kurt Aland, Eugenio Nida y las sociedades bíblicas. Aún en sus escritos, Calvin George intenta reinventar la reputación de este apóstata Eugenio Nida entre los fundamentalistas. Y escúcheme bien, Eugenio Nida era 100% apóstata. Él no debe ser considerado como algún héroe o campeón para los fundamentalistas. Calvin George tiene que presentar a Nida como alguien bueno, buena persona, porque él sabe que la 60 fue influenciada por Eugenio Nida, quien dirigía el comité de la revisión. Eugenio Nida era apóstata y era enemigo del textos receptos y de la Biblia Rey Jaime. Aquí está evidencia. En una entrevista, Eugenio Nida dijo: mira, amigo, ¿sabes que hay más herejía en la versión del Rey Jaime, tal como se imprime ahora, que en la versión estándar revisada? Eso es lo que dijo Nida, hermanos. Y el Calvin George quiere cambiar su reputación como si él no era tan malo. Él cambió un poco luego en su vida. Hermanos, hay evidencia para mostrar que él era apóstata desde los 50 y desde los 40, hermanos. Entonces, Calvin George cuestionó las afirmaciones de nuestro hermano doctor Carlos Donate sobre en cuanto a la influencia católica en la década de en la 60. Calvin George miente y exagera nuestra postura, porque nosotros nunca hemos llamado a la Reina Valera como una Biblia católica. Calvin George dijo ahí en Bromfield, Texas, él dijo a esta congregación que nosotros estamos diciendo que la Biblia Reina Valera es una Biblia católica. Hermanos, esto es mentira. Mentira. Nunca hemos dicho que la Biblia Reina Valera es una Biblia católica. Todo el mundo sepa que es una Biblia protestante. Lo que hemos dicho es que la edición del año 1960 de la Reina Valera tiene la influencia de la Iglesia Católica por medio de la participación de Eugenio Nida, quien era amigo de la Iglesia Católica. Entonces, por eso la edición de la 60 contiene lecturas que son favorables al catolicismo, como nos mostró nuestros hermanos ya, debido a la influencia del texto crítico, lo cual es el mismo fundamento de la Biblia católica. Hermanos, la Biblia católica es una Biblia basada sobre el texto crítico, igual como la 60. Eugenio Nida era conocido por reunir a los protestantes y los católicos para trabajar en muchos proyectos bíblicos. Por ejemplo, el Instituto Eugenio Nida para la Erudición Bíblica afirma que un momento importante en la vida de Nida ocurrió cuando él llegó a ser una figura clave para lograr un acuerdo entre la Sociedad Bíblica Unida
y el Vaticano de Roma, a fin de asumir la responsabilidad de cientos de proyectos interconfesionales de traducción de la Biblia a nivel mundial, usando principios funcionales de equivalencia. Ahí está la evidencia. En el prefacio del Nuevo Testamento griego de la Sociedad Bíblica Unida se da crédito a Eugenio Nida como el que inició, organizó y administró la producción de la primera edición del Nuevo Testamento griego crítico basado en los manuscritos alejandrinos, el cual la sociedad publicó en el año 1966. Y la segunda edición de este mismo texto fue la base para el NIV. Entonces, cuando Eugenio Nida organizó el equipo, el grupo de eruditos para trabajar en este proyecto del Nuevo Testamento en griego para la Sociedad Bíblica Unida, él incluyó un sacerdote jesuita llamado Cardenal Carlo Martini. Y ahí está la evidencia en la foto, ahí está Carlo Martini trabajando con el comité que escogió Eugenio Nida, la misma persona que también organizó el comité de la Reina Valera 60. Ahí está la evidencia. Eugenio Nida dijo esto en uno de sus libros. Él dijo: fue una gran experiencia el contemplar cómo católicos y protestantes latinoamericanos pudieron trabajar juntos de una manera tan creativa. Tal vez la parte más gratificante de este programa fue el ver cómo los participantes católicos romanos eran más sensibles a las posibles reacciones adversas que los protestantes. Nida dijo que era una experiencia gratificante. ¿Es algo gratificante ustedes trabajar con los católicos? Hermanos, la Iglesia Católica es la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17. La Iglesia Católica es una iglesia de herejes. La Iglesia Católica es una iglesia apóstata, ni es una iglesia. Y el Papa de Roma es anticristo. El Papa de Roma es un pecador igual como cualquier otro pecador. Mira, yo no odio a nadie, pero voy a decir la verdad. El Papa de Roma, él no es el representante de Dios en esta tierra. Él es un pecador vil como los demás. Y si él no se arrepiente, él también se va al mismo infierno como los demás. La respuesta es Jesucristo. Hay solamente un mediador entre hombre y Dios, y no es la Virgen María, y no es el sacerdote, y no es el Papa de Roma, es solamente Cristo. Eugenio Nida dijo: la semana que pasé con estos amigos católicos romanos fue inusualmente desafiante e inspiradora, porque muy pronto encontramos un amplio terreno de preocupación común y compartíamos muchos puntos de vista sobre las Escrituras. Es innegable, hermanos, la conexión entre Nida y la Iglesia Católica. Por otro libro escrito por la esposa de Eugenio Nida, que hermano Carlos Donate tiene este libro. Pero ella dijo de su marido Nida, Eugenio Nida, estaba recitando lo que dijo Nida. Y Nida dijo: personalmente, yo he tenido muy buena relación con los católicos. Hermanos, es innegable la conexión entre Nida y la Iglesia Católica. No estamos diciendo que la Biblia Reina Valera es una Biblia católica. Nunca fue una Biblia católica, es una Biblia protestante. Valera y Reina eran ex católicos que recibieron a Cristo como su Salvador y por eso salieron de la Iglesia Católica y se convirtieron como protestantes. Y gracias a Dios por su trabajo en la preciosa palabra de Dios. Pero lo que estamos diciendo es: en la 60, que no es la Reina Valera original, ¿ok? En la 60, sí,
Hay la influencia de la Iglesia Católica por medio de la participación de Eugenio Nida, quien era amigo a los católicos. Él dijo, yo he tenido muy buena relación con los católicos. Por ejemplo, me pidieron que diera durante una semana una serie de conferencias sobre la traducción de la Biblia en el Instituto Bíblico Pontificio de Roma. Y más tarde, capaz, con un brillante académico católico que acababa de terminar 14 años de estudios superiores. Él dijo, pero la emoción profunda la sentí al visitar la Basílica de Guadalupe, donde los indios mexicanos adornados con plumas venían a postrarse ante la Virgen. Mira, nosotros no odiamos a los católicos. Yo tengo muchos familiares que son católicos. Estoy orando por su salvación. Y por eso quiero decir, gracias a Dios, por estos pastores fieles acá en México que no tienen vergüenza proclamar la verdad del Evangelio de Cristo y dejar a todo en México saber que la respuesta no está en la Iglesia Católica, ni está en ninguna iglesia, ni está en la Iglesia Bautista. No, la respuesta es Jesucristo. Y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre preciosa para lavarnos de todos nuestros pecados. Y Dr. Putney tiene razón, aunque Calvin George niega esto. Pero la Sociedad Bíblica Unida posee los derechos de la edición de la 60. Y aquí está una foto de lo que tú tienes que llenar si tú quieres imprimir la 60. Tienes que pagar a la Sociedad Bíblica. Una sociedad que está en la cama con la Iglesia Católica y el Vaticano. Hermanos, yo no quiero ayudar a nadie que está correspondiendo con apóstatas y herejes. Porque ¿sabes qué? El poco de plata para comprar una 60 también ayuda a esta misma sociedad a producir Biblias corruptas para los católicos. Yo no quiero apoyar esto. Prefiero apoyar una Biblia pura como la Reina Valera Gómez. Como mostró el Dr. Putney ahí en su sitio web. Ellos les dicen, esto significa que si servimos y trabajamos con todas las iglesias de todas las tradiciones y denominaciones católica, ortodoxa, protestantes y emergentes. Bueno, hermanos, los estimados hermanos de la Sociedad Bíblica Reina Valera Gómez, ninguno de nosotros somos perfectos, nada más somos pecadores que han sido salvos por la gracia de Dios. Pero les doy una promesa. Nunca, pero nunca vamos a corresponder con la Iglesia Católica. La Sociedad Bíblica Unida es muy abierta en cuanto a su cooperación con el Papa y el Vaticano. Ya nos mostró esto nuestro hermano Dr. Putney. Eugenio Nida dijo, en cuanto a la 60, en algunos casos en los que se prefería un texto crítico sobre el textus receptus tradicional, el comité realizó algunos cambios menores. Él dice cambios menores, pero en otro lugar él dice que ellos hicieron más de 60,000 cambios de palabras basados sobre el texto crítico. Hermanos, yo no deseo esa levadura del texto crítico en mi Biblia en ningún idioma. Bueno, ya nos mostró los hermanos toda esta información, la evidencia, y aquí está el librito. Si alguien no nos cree, aquí está la evidencia, donde uno de los revisores, doctor José Flores, él confesó que ellos dejaron el texto receptus para utilizar el texto crítico y las Biblias en inglés, que están basados sobre el texto crítico de Westcott y Hort.